And people with a bit of sense, when they go to a dance, and they have a modern kilt, they move their sporran. Que la gente que tiene un poco de sentido común, hoy en día, cuando se van a bailar o algo así, se ponen, que llevan cosas pesadas hoy en día, se lo ponen aquí a un lado también, ¿no? No se lo dejan en el centro que llevaba antes, ¿no? And people with a bit of sense, when they go to a dance, and they have a modern kilt, they move their sporran. Que la gente que tiene un poco de sentido común, hoy en día, cuando se van a bailar o algo así, se ponen, que llevan cosas pesadas hoy en día, se lo ponen aquí a un lado también, ¿no? No se lo dejan en el centro. The old use of a sporran was for carrying your food. Que normalmente el uso que tenían antes el sporran era para llevar la comida. On long marches, to go and steal cattle, Cuando, por ejemplo, se iban a andar, tenían que andar mucho, se iban por ahí por mucho tiempo, o iban a robar vacas, por ejemplo, you would put oats in your sporran. ponían generalmente avena dentro del sporran. And you would have a small bag of salt. Eso. Salt, yeah. Y normalmente llevan una pequeña piececita así de sal también, And a small loaf of bread. y un trocito de bread también, o sea, de pan. When you wanted to eat your oats, you take a handful, and when you cross it water, you dampen your hand and pack it. Y cuando ellos querían comer la avena, cogían un puñadito de avena, cogían un poco de agua, lo amasaban en la mano y ya tenían comida. If you have no salt, oats or porridge is very bland. There's no taste. Dice que si no tienen sal, por eso llevaban un poquito de sal, que la avena es muy insípida, ¿no? Entonces le ponían un poquito de sal para que... So you would take your oats and you would put it under your arm. Cogerán la sal, lo mezclan todo y lo ponen aquí debajo justo en el sobaquillo. The salt from the body makes it very O nice. sea, cuando no tenían sal, lo que hacían es que hacían la masilla y lo ponían aquí debajo justo, y que la sal que produce el cuerpo que le daba ya un saborcillo adecuado. Por lo menos era If anybody suya, wants ¿no? to try this, yeah, you go to the shop and the box you look for has original, authentic oat cakes. Si queréis probar alguno de esto, podéis ir a la tienda y vais a probar unas pequeñas galletas que pone original oat cakes, o sea galletas originales de avena. Pasadas por el sobaquillo. Okay. So, as I said, this is not a kilt, it's a filamore, and this is a large blanket. Como he dicho, esto no es un kilt, es un filemón, se llama así, y es una manta muy grande. And I would like one of the gentlemen to come and dress in the Va a original. pedir a uno de los chicos Filemore. que salga voluntario a vestir como él va vestido. Bit do. Today we got many volunteers. Yeah. Now, we have to ask, A ser un Highlander. Authentic. with no changing rooms. No, que no tenemos sitio para cambiar, que no tenemos vestuario. ¿Tienes que quitar eso? El pantalón. Música de... No tienes que quitar nada, no te preocupes. Mirad, ahora fijaros bien, ¿eh? What's your name? Javier. Javier. Okay. You want Se va a to put this poner on? una camisa, lo primero. ¿Existe una versión inglesa de la brajadera? And if I can ask you to stand over at the side. Susan. Qué mono estoy. Cada uno lo llamamos como nos han puesto, ¿no? Ya, pero ya, sí. Qué bueno, ¿eh? So, Javier. Bueno, hola. Que me van a volver. ¿Veis? A ver, silencio, por favor. This cloth is not the original length. Because we haven't got enough room here, this is 5 meters by 1.5. Dice que este no es el tamaño original. Porque como no tenemos aquí mucho sitio en esta habitación, solamente son 5 metros y medio. The real length could be between 6 and 8 meters. Dice que el original tendría que ser entre 6 y 8 metros más o menos. Yeah. And this is a modern material, so it's thin, whereas the old material is twice as thick. Este es un material más moderno, o sea que es bastante finito. Esto normalmente era el doble de gordo. ¿Veis cómo ha hecho? Ha ido doblando así uno a uno y ahora lo va a poner en el suelo.
But ask you just to stand up. Ahora fijaros lo que va a ir haciendo, ¿eh? Porque va a ir haciendo los pliegues de la falda ahora. Él va a empezar a doblar, así como voy a hacerlo siempre. Right. It depended what the weather was like, how you made this. Depende cómo fuera el tiempo, hacían la falda de una manera o de otra, el traje, vaya. In the cold weather, you would draw it close together. Cuando hacía mucho frío, las pliegues eran muy juntitos, para dar como más calor, exactamente. Yeah. And in warm weather, you would draw the pleats further apart. Cuando estaba más templado, pues hacía los pliegues menos junticos. Also, depended on the weather, how you wore it. If it was cold, you wore it long below the knee. Dice que también depende del tiempo, si hacía frío, lo ponía un poquito más abajo de la rodilla, la falda. But if we were in Spain, we might wear it quite short. Si estuviera en España, que lo sería un poquito más corto, ¿no? Bastante más corto. No era para unas prisas esto de vestirse de Highlander, ¿eh? ¿Veis que lo ha ido plegando todo? Dobla un poquito las esquinas, pues va a poner el cinturón. Mete el cinturón por debajo. Aquí esto de Lo vuelve a que, estirar. Come sit down there. Your legs are de que te pongas el kit nuevo, Te sientas aquí, que nos vamos de fiesta, tardaba más el que ella en vestirse, ¿no? and un then poquito más abajo. you want this bit at the back of your knees. Okay, that's good. And lie back. Tú vete. Y echa la mano para acá, hacia mí. Okay. Una sola no lo hace. Uno solo no lo hace, no se viste. Necesita ayuda. Sí, claro, De sí, cámara. Does he explain this one with a picture? Then? Dice que luego que expliquéis esto cuando haga enseñar la foto. Esto no es lo que parece que hay. Internet a partir del martes. No nos ha quedado. Has engordado. Ahora lo tienes que remangar. Bueno, da igual. Luego hacemos algo con los calcetines, ¿no te parece? Bueno, habéis estado doblando una esquina, la dobla un poquito y se la mete una puntita, solo una puntita. Aquí igual va a doblar las esquinas, ¿eh? Las coge y se lo mete Javier un poquito por la puntita y ya queda enganchado. Now, this was your day wear and your night wear. You could sleep in this, but when you wore it during the day, you could have it like this, or if it was cold, Esto era el traje que utilizaban por el día y por la noche. Vestían con ello y por la noche se lo tapaban con ello, dormían arropados. Si hacía frío, se lo ponían de esta forma. or if it was raining or snowing, you could take it. Pero si estaba lloviendo o nevando, se lo echaban por la cabeza. También. But the traditional way is like this. Pero la manera tradicional de vestirlo es como lo va a poner ahora. Take that. And if you were a lowly person with not much money, you could tie it in a knot or use a twig or a stick. Si eres una persona que no tenía mucho dinero, una persona sencilla, te lo atabas o te ponías un palito o algo así para sujetarlo. Oh. Key out there. Ajá, aquí. Tangled. But if you had a bit of money or a bit of rank within the clan, you would have a brooch. Si tenías un poquito de dinero o algún nivel un poco más alto en el clan, tenías un broche. And modern equivalent, maybe a sergeant, one brooch. Y con digamos en las equivalencias modernas llevarían un broche. Two brooches, you might be an officer. Llevaba dos broches, sería un oficial seguramente. Two brooches with a bonnet with a small feather Y is si, the chieftain's si llevaba dos broches con un gorro con una pequeña pluma, era como chieftains, son los hijos de los jefes de los clanes. And then two brooches with a bonnet and a large feather, you were the top man. Y si llevaba dos broches, el gorro pero con una pluma larga, eras el más alto, el jefe del clan. Okay. At this point, I'm going to ask somebody to become his wife.
Y le va a preguntar ahora mismo que alguien se convierta en su mujer. Hola, su chica. A una chica que la van a disfrazar. Hombre, ¿cómo que no? Anybody Y luego coming? tapamos las zapatillas para hacer. ¿Una chica? Venga, una chica. Claro. You become famous now. Everybody will go. Te vas a ser famosa, todo el mundo te va a hacer fotos. This is a nice, sexy little number. Eso es un traje muy sexy para las chicas, como veis. Okay. Lo que llevaban día. I'll show you that one. Can I ask you to just stand there? Ponte ahí un momentito, va a doblar la tela. Ah, también llevaba. Claro, no cuando veréis son las pobres. The fashion in the 17th century En el siglo XVII, la moda, for women with a lot of money, they like to have lots of petticoats. las mujeres que del siglo XVII que tenían mucho dinero les gustaba tener muchos, o sea, vestidos, estos petticoats son así muy grandes, ¿no? Yeah. So they would have lots of petticoats with a frame underneath, small waists, big bottoms. Y lo que solían tener era unos vestidos así con ¿cómo se llaman? Cancanes, Los aros estos que ponían, la cintura muy estrecha y el culo así muy gordo. Es lo que solían poner. Mira, estoy de moda, pero pasada de época. Tengo que ponerme los aros. ¿Veis? ¿Veis que también eso lo ha doblado de otra manera? Solamente el centro ha hecho unos doblecitos y ahora se ha metido el cinturón por debajo, solamente en el centro. Ya menos tela, ¿no? Es menos que así. Pero ahora os vamos a contar. Las mujeres siempre están sufridas. Sit Pasando frío. there. Puedes sentar igual que él, así, se te para atrás un pelín. Eso, That's good. así, muy bien. También hay que explicar esa foto. Vale, ya puedes bajar la mano. Ahí, cintura estrecha. ¿La avispa? Okay. Ya está. Qué mona. What we have to do Y ahora lo que tiene que hacer, is just take those two bits. coger esas dos, meterlo un poquito por la cintura, para sujetártelo. Más Vas hacia hacia este lado, hacia este lado. Eso, en este lado. Qué así gorda, no te favores. Porque no ha venido aquí Leticia, si no el traje se lo encarga él. And then if you do a wee Date una vueltecita que te veamos. Como veis, o sea, lo que hacían es que simulaban, igual que las mujeres que tenían dinero, ellas también ponían el culo así para que se cuidara más. sit still. Siéntate. She's going to make us all soup. Nos va a hacer una Sheep's head sopa broth. de cabeza de cordero. Ahí con la espada, ¿no? Your dog. Le ponemos al perro para que le tape las zapatillas. Ya había niño está jugando fuera. Está jugando fuera. Y ella se tomaba ella Mira cómo ríe. Que es mujercita de su casa. Parece San José. La espada, Ya lo estamos pasando bien, ¿no? Okay? Very happy? Y ya para taparse porque Qué cara de terrorífico que tiene. haría lo mismo. Miran para arriba. As I said, this is Clan Fraser country. Como os ha dicho, esto es el clan de los Fraser, esta zona, ¿eh? And 300 Frasers 300 Fraser gathered to make battle with 300 Magdanels. iban a hacer una batalla contra 300 McDonnell, This was 10 miles from here. a unas 10 millas de aquí. It was between a piece of land between two lochs. Y era un trozo de tierra entre medias de dos lagos. It was a very hot July's day, Era un día de julio muy caluroso and it was traditional for Highlanders in hot weather y era tradicional para los Highlanders cuando hacía mucho calor
discard of their plaid. Y quitarse el play. All they have to do, Lo único que tenían que hacer era, the women can remember this, recordar a las mujeres, is pull the cord tirar el cinturón, and the plaid should drop to the ground. We got a bit- debería caer solo and it dropped. y ya está desnudo. So we had 600 men, Tenía 600 hombres, entonces, and all they fought in was the shirts, the leggings, and the cruacans, the moccasins. y entonces había 600 hombres que como hacía tanto calor, se quitaron los plates y estuvieron todos luchando con las camisas solo, con los zapatitos que nos ha enseñado y con como una especie de calentadores que llevan aquí. Ya está, nada más. So they called the battle of the Y shirts. llamaron a esa batalla la batalla de las camisas. There was a lot of account about this battle. Many men were killed, and there was a lot written, but there was nothing said about the number of women actually watching. Dice que ha escrito mucho sobre esa batalla, sobre los que se murió y todo, pero que no hablan en ningún sitio de todas las mujeres que estarían mirando. No, solamente llevaban la camisa, ya está, no llevaban nada debajo, la camisa, los zapatos, no había nada de con las mujeres que estarían mirando. Right. And thank you very much to Thank you. Bajo los faldones. the reason they didn't have the chimney or the windows, they didn't have the technology, they didn't have the know-how. No sabían cómo hacer en ese momento de los siglos XVII las casas de manera que se quedaran tal y como yo las tenían para hacer la chimenea y la ventana. Because to have the windows you needed glass, and glass wasn't available. No había cristales en ese momento, no podía ser. Yeah. It was last recorded. I have a book. A family in the Outer Hebrides lived in a house exactly like this until 1967. Hasta 1967. Hasta 1967 era una casa exactamente igual que esta. Yeah. They still had no windows and they had no chimney. Todavía estaban sin chimenea y sin ventanas. ¿Sí? And the government forced them out because they had so many health problems. Y el gobierno les forzó a hacer otro tipo de casa porque tenían muchos problemas de salud, ¿no? And maybe if the government didn't step in, the family would still be living there. Y si el gobierno hubiera puesto freno a eso, seguramente seguirían viviendo en esa casa. Okay. I'm going to move on to weapons. Va a hablar ahora de las espadas, o sea, de las armas que tenían. This weapon is called a claymore. Esta espada se llama Claymore. Y vos corráis more, grande, Claymore. For each individual, the correct size of the claymore would come under the chin. Para cada persona, la correcta medida de la espada sería justo donde le llegara la barbilla. Out of possibly 300 men in a clan, maybe only 6 would carry one Es of decir, que these. en un clan, por ejemplo, de 300 personas, de 300 hombres, solamente 6 quizás llevarían espada como esta. Yeah. It was sharp on both edges, Cortaba en los dos lados and the target area was the neck and the head. y en el sitio donde se atacaba con ella era justamente en el cuello y a la cabeza. And when you were fighting against a line of soldiers, if you were able to come in and take somebody's head off, it created terror among your opponents. Y si eras capaz de con una línea de soldados cuando llegabas y quitarle la cabeza, obviamente creaba un poco de terror aquello, ¿no? Other Highlanders would protect this man because he was very important to frighten the opposition. Dice que otros Highlanders alrededor del que llevaba la espada le defenderían, porque él era el que más miedo daba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay, I'm not going to talk too much on that one. My favourite Va a explicar de su favorita. is this one. Es ese, el hacha. This is called a Lochaber axe. Se llama a Lochaber Axe. Es un, Lochaber es el nombre, Axe es hacha. And this comes from Fort William, which is 30 miles away, and the area around Fort William is called Lochaber. Viene de la zona de Fort Williams, que es un sitio que está aquí a unas 30 millas, y la zona que se llama ahí se llama Lochaber, como el hacha. The real size of this pole would have been right out La talla through the top of the roof. original de este hacha sería como está tocando ahora mismo él. ¿Así de alta? Sí. Can you guess what it was used for? ¿Podéis imaginaros para qué la usaban? ¿Para? Cazar. ¿Como lanza? No. Para matar. Ya, Horses. para los caballos. Yeah.
a los caballos. Ah, para clavárselo a los caballos. Claro, contra los caballos. Ah, Era más para los ya, ya. hombres, para los caballos. Ya, ya. They were tightly packed together, maybe 200 men in a square like a hedgehog. Que se ponían como 200 hombres todos muy juntos, así. The horses would race towards it, Los caballos vendrían hacia aquí. but the horses, being wiser than the rider, would rear up. Claro, los caballos, que son más listos que los que iban arriba a veces, que se levantaban, justamente porque veían un tope de gente. And then they would run out and spike it in the Y chest. entonces ellos les levantarían y se lo clavarían en el pecho. And then somebody else would run out and kill the rider. Entonces alguien más vendría por detrás y mataría al jinete. When horses were charging one man, he could use it, step aside of the horse and chop its legs. Si, por ejemplo, algún hombre no se caía, algún caballo no se caía al hombre, pues le podían dar con cortarle las patas al caballo. Pues ya. And then you could kill the rider. Y ya se caería y ya le podrían matar, ¿no? And against a rank of soldiers, you just run it along their legs. Y con una línea de hombres, pues ya solamente cortándole las piernas también. Yeah. Muy estricto. If you wanted to take one man out, Material. Si queréis coger a un Sitio señor por solo, otro. behind his leg, ponían el gancho, que tiene un gancho, and somebody come with a broadsword, y alguien llegaría con otra espada y ya le mataría. could hook him between the legs, Imaginaros el gancho entre medio de las piernas, you could slice him all the way up. o cortarla así con la... Esto ya te me lo traduzco así. But we have a favourite clan in Scotland. Tienen un clan favorito en Escocia. This is Campbell's. No sé si os hablé ya del clan Campbell. You ¿Dice algo? know, you know the Campbells? No, no. No. Dije algo, ¿no? De que habían traicionado un poco a los demás. Ah, los Campbell. With a Campbell, we do a little bit extra. Para los Campbell hace un poco más We would extra. hook them, Lo levantan, jiggle them, chop them into bits, hook it up, and take them home. se lo llevan a casa. Eso para los Campbell, únicamente. Really nice bit of weapon. Que es un arma muy buena. I'm going to finish off with a Highland charge. Va a acabar de contarnos cómo cargaban, o sea, cómo atacaban los Highlanders. The Highlanders' favourite position would be on a rise or on a hill, Dice que la favorita posición de los Highlanders para atacar era en lo alto de una colina, o sea, bajando por una colina. and when they were ready, they would play the bagpipes, make a lot of noise, and get ready to charge down. Y cuando estaban ya preparados, lo que hacían, empezaban a tocar las gaitas, empezaban a hacer ruidos, a gritar y a bajar corriendo por la colina. Imaginaros. Maybe out of every 200-300 men, maybe 20 would have a Spanish fowling piece. Dice que a lo mejor entre 300 que había, 300 hombres, 20 más o menos, tendrían una bayoneta como esta española, un fusil de estos españoles. Se llama así. So they would charge down the hill, Empezaban corriendo para abajo de toda la colina, get within range of the enemy, se metían así, fire the shot, disparaban una vez and throw it away. y tiraban la escopeta. ¿Por qué? Porque ya tenía una bala sola. Ah, Disparaban, daban ya alguno, tiraban la escopeta. No daba tiempo a cargar. They would carry on running, Seguirían corriendo, pull the flintlock, fire the shot, either tuck it in their belt or throw it away. entonces igual, sacaban la pistola, disparaban otra vez y o la tiraban, o sea, guardaban en el cinturón. All the Highlanders, apart from the men that carried the claymore, Que todos los Highlanders, aparte de que lleva, o sea, a diferencia del que llevaba la espada, todos los demás, would have a targe strapped to his shoulder. llevaban un escudo aquí sujeto a la espalda. You'd pull the targe over, Se cogían el escudo, draw your dirk, se cogían la daga, draw the broadsword out sacaban la espada and charge into the enemy. y se cargaban así contra el enemigo. And you're screaming, Iban gritando, and then get in, slash up, imaginaros. slash across, stab, slash down. Oh, Or if you got in close, you could punch them in the face, Podían ir haciendo todo eso, incluso estaban muy cerca, darles con la parte de atrás de la espada, or punch this way.
pues de esta forma también, que esta de forma de cesta que tiene, también para golpear. And you would be fighting all round you. Todo alrededor de ellos podían estar luchando. If you dropped your sword, Si les caía la espada, you would have a small, what we call ski and do, or a tienen knife. un pequeño cuchillo, que le llaman skindu, chiquitito, You would have one here, ahí, one here, tenían uno aquí en la pierna, otro aquí, Yeah. otro aquí, here. otro aquí, so you could empezaban a sacar. drop and fight. Pero hablaban de todas formas. Eran como todos. Generally, when the Highland troops reached the front rank of soldiers, they normally won. They would win. If the Highlanders were able to reach Ya. the front row, they would win the battle. Dice que normalmente si los Highlanders llegaban a la primera línea de los enemigos, solían ganar la batalla. Porque una vez que ellos estaban ahí luchando, podían cargarse un montón de gente de una vez. But sadly, on the last rising at Culloden, which culminated at the Battle of Culloden, they didn't really reach the front rank, and in the first 15 minutes of the battle, 1,000 Highlanders lay dead on the field. Pero dice que en Culloden, por ejemplo, ellos no consiguieron llegar ni siquiera al frente de los enemigos, y que en los primeros 15 minutos de la batalla, 1000 Highlanders ya se habían muerto, ¿no? Eventually, the whole battle was lost, and it changed the whole Highland man's way of life. Dice que, bueno, que desgraciadamente la batalla se perdió y eso hizo que cambiara toda la forma de vida de los hombres de las Highlands. The government banned the wearing of tartan, he banned the carrying of weapons, and he banned the playing of bagpipes, and also the speaking of Gaelic. Dice que el gobierno prohibió vestir la ropa que llevaban, llevar las armas que tenían, tocar la gaita y hablar la lengua gaélica. And this endured for 40 years. The ban was for 40 years. La prohibición fue por 40 años, durante 40 años. And at that point, I conclude the presentation, but if anybody has any questions, Sí, aquí se acaba el show que nos ha hecho, pero si alguno tiene alguna pregunta, que adelante. ¿Por qué razón de esta vestimenta? ¿Qué utilidad o ventaja tiene sobre...? Hombre, lo ha dicho ya, ¿no? Que era la manera que tenían de vestir, aparte de vestir, les valía para abrigo por la noche y de todo, ¿no? Abrigo y con la falda y todo. He's asking about how it's possible that you, and how you, I mean, why you wear like that. yeah, how comfortable? Yeah. It's very comfortable. Dice que sí, que es muy Yeah. cómodo. Es cómodo, tú que te lo has probado, es cómodo. Yeah, with all the extra material around here, Yeah. it generates a lot of warmth to the body, so you don't feel cold in the legs. Dice que no se siente frío en las piernas ni nada, que pensad que esto, como lo ha plegado él, aquí hay poco material, antes era mucho más grueso, y cuanto más cerraditos hacen los pliegues, más da calor. Es igual que una oveja que tiene mucha lana, ¿no? Pues esto sería lo mismo, que una cámara realmente. Yeah, and as I said earlier, this is a thin material, but the old one was much thicker, so it would have been even warmer. Que su padre lo ha dicho, que era muy finito este material, pero el otro era el doble, incluso, y le daría muchísimo calor, ¿no? Recuperaron todo a partir de los 40 años. Did you recuperate all your custom, all your way of talking, customs and everything? Or Yes. you lost something in the way? Say again, Dave. Yeah, I mean, see, you, after these 40 years, Yeah. recuperate all your Yeah, it's things, very so- difficult. They're still rebuilding it. Yes. In television, to give you an idea, that carried on because I never covered the Highland clearances. The period 1820 to 1865, there was still a repression of the Highlanders. They drove them away to America, Canada, Australia, New Zealand. And even when I was a boy, maybe up to 30 years ago, they still didn't teach Gaelic in school. It's only in the last 20 years that it's starting to come back again. Dice que realmente fueron sus 40 años, pero fue más tiempo, ¿no? Porque se dice, hablando de esa época de las Highlands Clearances que os he dicho, que de 1820 a 1865 echaron a muchísima gente, ¿no? de este país, porque les quitaron las casas, y que él recuerda que incluso cuando él era pequeño, ni siquiera les enseñaban gaélico en la escuela. Es solamente de los últimos 20 años cuando poco a poco han ido recuperando la lengua, por ejemplo, ¿no? Yeah. We have a population of roughly 5 million people, Tienen como unos 5 millones de habitantes aquí en Escocia. and today
there's 60,000 Gaelic speakers. 60,000. Y hoy hablan en el país unos 60.000 personas gaélico. And maybe 70% of those are people that weren't born with Gaelic, they've learnt it. Y seguramente el 70% de esas personas no son gente que nació hablando gaélico, ¿no? Sino que lo han aprendido ya. Okay. ¿Cuánta gente suele vivir dentro de las casas? How many people used to live inside of these houses? This house, this would be roughly 2 adults and probably 8 children upwards, because they had no contraception. And they were Catholic. Dice que vivían 2 adultos y unos 8 hijos más o menos, no tenían anticonceptivos y además eran católicos. Ah, ¿eran católicos? Eran católicos todos. Sí, Por el... Después del cura, el monje. Claro, después de San Columba que vino San por Columba que Oye, pregúntale que todas las estrategias estas que está contando defensivas de guerra son muy, en fin, muy perfectas, ¿no? Muy finas. Que cuántas horas entrenaban o cómo entrenaban, si además tenían que ocuparse de sacar la casa adelante. No, eso o era la cómo mujer. o que era la mujer. O sea, que ellos se pasaban prácticamente todo el día dedicados Haciendo la al guerra. entrenamiento. A luchar por la libertad, como dicen ellos. He's asking me, I mean, if you were so, you know, skilled using the weapons, how many hours you train in a day? All to give them some idea, the Highlander of the 17th century, as I said before, had 2 important things in his life. It was cattle, women, but there was a third, it was a sword. Dice, para que tengas una idea, lo que ha dicho antes, que a los Highlanders entonces del siglo XVII, XVIII, tenían 2 cosas importantes, el ganado, ¿no? Las vacas, la mujer, pero que había otra más, la tercera era la espada. And although he loved his woman, she had to do everything. Y aunque quería mucho a sus mujeres, pues ellas tenían que hacer absolutamente todo. Yeah. He spent all his time training with the weapon or looking after his cow, and the woman cleaned the house, looked after the children, tended the field, and because the roof was constantly damp, the roof had to be replaced every 3 years, and generally it would be the women folk that would do it. Para que una idea, él se dedicaba todo O sea el que tiempo a cuidar de la las vaca, ¿no? chapucillas. Y a entrenar con la espada, todo el tiempo practicando. Y la mujer se encargaba absolutamente de todo, de cuidar a los niños, la casa, el ganado, el huerto. Incluso pues la casa había que, como se humedecía mucho, había que seguramente cambiarlo cada 3 años el tejado. Incluso ella era normalmente la que cambiaba el tejado también. Ella sola. This is only the proper way. Y Eh? nos quejamos ahora. This is the proper way. Ya, ¿qué ha dicho? Dice que esa es la manera. Dice que en España no. Esta para luchar y la otra entonces, o sea, como cuando usaban una y cuando No, es que algunos hombres llevaban estas, solamente algunos del clan, Sí, los más importantes. los más importantes, los demás aquellos. Ellos sí los quiero ver how many people. Yeah. The men with this, and the targe would protect the man that Los used que that. llevaban el escudo y la espada y los que protegían a los que llevaban esa espada grande. Los guardaespaldas. Hoy hay conciencia en el país de seguir con las tradiciones, Sí. una conciencia I fuerte. mean, it's just willing in the country to keep, you know, There is. building all the ideas of the Highlanders. and Yeah. everything. It's very much coming back. In the last even 2-3 years, they've started an organisation called FIAS, and FIAS is the reintroduction of Gaelic culture, and it's become big, and there's lots of money coming from the government trying to reintroduce it. Dice que sí, que incluso en los últimos 3 o 4 años es cuando más se ha incrementado. Se han hecho unas fundaciones que se llaman FIAS, que son las que se están encargando realmente de introducir toda la cultura gaélica, pues la cultura de ellos. Y que además están recibiendo mucho dinero del gobierno incluso para hacerlo. When I was young, there was a lot of conflict between Scotland and England, maybe Spain, Portugal. Got the same. No, Spain, French. Spain, French, no With the French, Portugal. right. You have this constant battle. So in the heart, it's still the same. Que cuando él era pequeño, que cuando era joven, que todavía había mucha polémica, mucha batalla, ¿no?, entre los ingleses y los escoceses, ¿no? Y que siempre ha habido esa confrontación y que él lo sigue sintiendo, ¿no? How's the relationship between English and Scottish now? How is it? The relationship. Dice cómo es la relación entre los ingleses It y los depends on the escoceses. individual.
Depende de a cada lot of Highlanders, it's still, we tolerate them. You know what tolerate means? We put up with them. But the Lowland Scot, they don't, it doesn't matter to them. Yeah. It's all. La pregunta de cómo son las relaciones entre los ingleses y los escoceses ahora, y le dice que, bueno, que la mayoría de los Highlanders hoy en día les toleran, simplemente les toleran, ¿eh? Pero que la gente de las tierras bajas, no la gente de aquí arriba. Okay. I belong to the Facherson clan. Ese Facherson clan. Although I come from Fort Augustus, this is my home village. My family originate from the Black Isle, which is by Inverness, and that's where the Fachersons live. Dice que él es original de aquí, de Fort Augustus, pero su familia es de la zona de la Isla Negra, como llaman, que es la parte que nos fuimos hacia donde íbamos hacia West Ross, por esa zona de por allí, al lado de Inverness, por esa zona de por allí. Y que realmente el origen de su familia es de allí, justamente, del clan. Okay. ¿Era fiel el Braveheart con las... ¿Cómo? de No, Braveheart? Braveheart realmente no era de ningún clan. No, pero sí era fiel a las costumbres y a la manera de... He's talking about the Braveheart film. It is, I mean, it's follow the real things on the Highlanders. In the film, William Wallace was a lowland Scot, so he would have been like a Spanish knight. He would have had chainmail and armour, and not Highland dress. His sword was slightly different. Dice que en el film, o sea, él era de las tierras bajas, William Wallace, y no hubiera vestido como él lo ha vestido. Hubiera vestido con armadura, la piel hubiera sido también así más blanca, y el... He did have a big sword. No tenía espada grande. But this part is from the Highlands, and William Wallace's sword would have had a bar that came straight out and was square. La espada de William Wallace es un poquito diferente, es una espada grande también, pero con estas que vemos aquí rectas. Eso es solamente de la gente de las tierras altas, de esta forma, así. Eso les permitía girarla. But apart from that and the romance, it was okay. Aparte de eso, realmente la película se enfocó para los románticos y es más o menos igual. Esa está bien. No, digo, porque por la forma de pelear, tal como explicaba. Sí, por la forma de pelear, sí, esas cosas sí las sigue fielmente, ¿no? O sea, lo que yo decía, comenté ya con alguno, que realmente William Wallace no tenía que haber vestido como vestía. The Rob Roy film is more accurate. El de Rob Roy está más cercano. Efectivamente, sí. I mean, what you call this... But yeah, I do know it, but I can't think of it at the moment. Le pregunta sobre los símbolos celtas, qué significa, ya que tiene ya un bolso así. Le dice que la mayoría de los símbolos celtas hablan de larga vida, de amor y de salud, ¿no? Pero que está intentando recordar, sabe qué significa algo, pero no, que nos mentiría si nos dijera algo que no recuerda exactamente. If you had one where it was an unbroken line and you followed it and it never came to an end, that is a symbol of enduring life, you know, long life. Si tiene un símbolo que empieza dando una vuelta y continúa y nunca se acaba, significa como que la vida es muy larga, ¿no? O sea, continuación en la vida, ¿vale? Fernanda. Que así como hemos visto vestidos con el kiss o la otra tipo de falda, si ahora en la actualidad hay gente que viste así. No, pues ya no es necesario. I mean, now, in our times, nobody is dressing like you do. No. It's since the Braveheart film, people want it for weddings. Que lo utilizan solo para las... I mean, but just they use the kilts, no... Yeah, it's normally just a kilt. Yeah, solamente el kilt, no como él va vestido. Unless you're American. A no ser que seas americano. They like it. Porque les gusta, los americanos son así. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Okay. Bueno, gracias. Thank you very much. Lo que están haciendo ahora es llenarla. ¿Lo ves? Vamos, ¿dónde se ha quedado?
Ah, yo lo iba a grabar. A ver, grabando la apertura de las esclusas para unos barcos que están subiendo. Estos están subiendo a un nivel superior. Pero hoy notaba que hablaba despacio. Joder, que no hablaba a cámara lenta, vamos. Claro. Son las 5. No se abre esto. Oye, cruza por aquí antes. Y bueno, pues Estamos llegando es a un Ovalle. lugar que hoy realmente vive del turismo. Es con nosotros y es un cruce bastante importante. Se pueden ir desde aquí a muchas islas sobre el Puig. Bueno, pues ahí tenemos Ovalle, mirad ese pueblecito aquí encajado en esta bahía. Ahí está el anfiteatro, a la izquierda, en la colina, ¿veis? Y a la izquierda, bueno, pues esto es el la ciudad. ¿Lo ves allí un poco? ¿Dónde no? Sí, mira, los árboles. La gira que los árboles. Yo digo que arriba hay como una especie de parquecito, así en medio, y hay una vista muy bonita de toda la... Se ven hasta la isla de Mull, se ve todo por ahí. A ver, que nos ha tocado una habitación del hotel, del Royal. ¿Cómo era? ¿El Royal? La suite. No, casi la suite. Con vistas a las dos ventanas, a las dos calles. Está bien esta. Y por la otra. Esa ventana, un poquito solo. ¿Qué? ¿Tienes un cachopán? En la ventana de la habitación se nos ha parado un gaviotón. Igual se nos mete dentro. Llámalo a Agus. Llámala a Agus. No.
Que no se va, la tía. ¿Qué? Mira. ¡Wow, flower! Agus. 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 Agustina, Dime. ¿me puedes traer el secador? ¿Para? Porque me voy a duchar entera. Hoy sí que me voy a ¡Ey! duchar la cabeza. Pero mamá, el secador te tiene que secar el pelo aquí, ¿eh? Chufi Flower. Aquí. No, pero no te veo. Joder, Oh, es que se te me- veo a ti o veo a la gaviota. Y estaba mirando. ¿Ya? Espera, ¿cuánto abro? Mira la colega. ¿Eh? Tengo aquí a mi amiga. Mírala. Hola. Esta le hemos gustado. Un barco saliendo. Caledonia McBride. Ese es grande, ¿eh? Es uno de los ferries, los que llevan autobuses dentro y todo. Hasta el bote de la fin en 3 días. No. Esto es Oban. Estamos en el Royal Caledonia, me parece que es. A ver. Pues yo creo que es que lo hacen así. Dicen el último día para que no se desahíe. Es porque penú- después del día No, hombre, este es el penúltimo. Royal Hotel. Sí, pero el de mañana ya lo conocemos. 14 kilómetros dentro del desde el mar, se adentra todo este estuario, 14 kilómetros, edificios altos, allí en la ciudad estamos un poquito todavía lejos para verlos, pero ya es una ciudad con muchísimas más casas comparado con lo que hemos estado viendo, ¿no? Hasta ahora. No sé. Nada, pero bueno, una imagen de 5 segundos. Siempre puedo luego para la imagen si quieres ver algo, algún detalle. No lo quitas luego. ¿Es inglés? ¿Él? El Gil. La cadena, que visitan todas las ciudades. O sea, la cadena de Hollywood. Madrid hay muchos Hollywood, como he dicho, Calais también hay uno. No sé cuántos hay. ¿En Madrid también hay Holiday? Sí. ¿Son buenos? Hombre, el Hilton es mejor. Los Plaza. Esta es Plaza, y estuve la en autovía que Plaza pasa en por la ciudad, Taiwán. la calle, la carretera, no sé, perdón, la carretera más grande que hemos visto en todo este tiempo. Es aquí donde está la carretera más grande de toda Escocia, aquí en Glasgow. Pero los Hilton yo creo que son más universales, o sea, más mundiales. Esa ciudad Glasgow tiene unos 900.000 habitantes. La ciudad más poblada también, a pesar de no ser la capital de la ciudad. No son originales de aquí, de Londres. Y a pesar de todo, luego cuando volvamos de Stirling ya lo veréis, que seguramente habrá un poquito de casco para entrar. Vamos a A Mar. pesar de tener esta ciudad un poquito industrial, las industrias, muchas de ellas ya no es lo mismo que era en la época de la revolución industrial, obviamente. Pero también veis que hay edificios grandes como Sí, no creo, ¿no? cemento, ¿no? Vamos a ver si justo perfecto, lo que quería que nos tocara un semáforo para que me diera tiempo a contar algo más. Sí,
¿Os suena? Y mirad en las farolas el escudo de Glasgow. Ese es era muy importante para la segunda revolución industrial. Era un pequeño edificio más chiquitito al lado, porque antiguamente no se andaban con tonterías. Cuando querían juzgar a alguien, si había sido un delito importante, simplemente le condenaban a muerte y ya está. Dirigiendo hacia el río. Pero primero mirando la tetera, que señalan dónde estaba James Watt, donde se supone que James Watt iba pensando y se le ocurrió esta brillante idea de la máquina de vapor. Pero hay otro par de cosas a graduar, las subidas y bajadas de la marea del río. Hasta aquí, hasta pasados estos dos puentes, es navegable el río. De ahí se adentra como 14 kilómetros dentro de la ciudad. Este río Clyde, tan importante para la vida de la ciudad. Y mirad, vamos a mirar aquí a la derecha, porque tenemos un edificio, este edificio azul y, bueno, blanco y con las ventanas azules, es la Escuela de Náutica de Glasgow. Todo puerto, que fondos del puerto y meten los barcos grandes. Pues bien, todos tienen que haber estudiado en esta escuela de Glasgow. Aquí a mano derecha tenemos la mezquita de Glasgow, esta que tenemos aquí. Hay muchísima población musulmana en esta ciudad, también son muy simpáticos y nos saludan también. Y nos van saludando todos por la calle. Bien, pues en esta mezquita